Ya, hoy el estudio de la secta del catolicismo romano basado discernimiento varias soteriologías. Hoy especialmente vamos a investigar los errores, ¿ya? Errores doctrinales del catolicismo romano, ¿ya? Otro Jesús, la salvación por el Jesús eucarístico y su reputación bíblica. Especialmente entonces voy a tratar de este libro, ¿ya? ¿Usted ve bien o no? ¿Ya? Este libro es el Catecismo de la Iglesia Católica, entonces, ya, Catecismo de la Iglesia Católica. Es también muy necesario para investigar los doctores erradas del catolicismo romano a través de ese libro, ya, Catecismo de la Iglesia Católica Romana, entonces hoy mi enseñanza está incluido en la investigación contra este libro, ya, Catecismo del Catolicismo Romano, ya. Otro Jesús, la salvación por el Jesús eucarístico y su reputación bíblica. Mm, Aquí, mira, entonces, y mira, hoy aprenderemos los errores doctrinales del catolicismo romano, ¿ya? La gracia y la ley, legalismo perfecto. Entonces, ¿por qué? Ellos sostienen, el catolicismo romano sostiene la participación, ¿ya? La salvación por participar en la misa y comerse el Jesús eucarístico, ¿ya? Entonces podemos discernir que la soteriología del catolicismo romano es regalismo perfecto, o también él lo sostiene es universalismo, ¿ya? Universalismo, la fe de dos caras. Universalismo significa, ya, sosteniendo, ellos están sosteniendo que hay la salvación, aunque no sea crear en Jesús, wow, aunque no crean en Jesús, ya, aunque alguien no sea en Jesús, ya hay la salvación. ¿Mm? Alguien puede obtener la salvación, aunque no sea crear en Jesús. Wow. La continua adoración y oración a María. Um, entonces, el catolicismo romano también sostiene que no existe la salvación fuera de la Iglesia Católica Romana. En otra parte dice contrariamente que existe la salvación aunque no sea creada en Jesús. ¿Ya? Qué absurdo entonces, ¿ya? ¿Cómo podemos entenderlo? La soteriología del catolicismo romano, entonces, ¿ya? ¿Mm? Mm, también esta iglesia católica romana, destruye el sentido de la fe al caer en el universalismo, ¿ya? Que es una fe de dos caras, porque sostiene puede haber salvación, aunque no se cree Jesús. También consiste en la adoración y la oración María, ¿ya? Por eso es importante poder entender correctamente la relación que hay entre ley y la gracia de Dios y también tener entendimiento correcto de lo que es la fe salvífica, ¿ya? Sin falta incluye el arrepentimiento bíblico para el nuevo nacimiento verdadero. Hemos aprendido la doctrina bíblica sobre el nuevo nacimiento en primera semana, en segunda semana, ¿sí o no? ¿Ya? Es muy importante para entender, primero ya, para entender el significado bíblico del nuevo nacimiento, ¿ya? Verdaderos, genuinos, ¿ya? Cuando conocemos de manera bíblica el nuevo nacimiento genuino, podemos discernir la falsa doctrina, el falso nuevo nacimiento. Hoy también podemos discernir la doctrina malvada del catolicismo romano porque tenemos un conocimiento bíblico, ¿ya? Y también tenemos
la experimentación bíblica sobre el nuevo nacimiento verdadero. ¿Ya? Vamos a ver. Aquí, mira, aquí ataque de tentación de la doctrina sectaria de la regeneración falsa, falso nacimiento, ¿ya? Yo compartí este gráfico en primera semana, ¿ya? Estas doctrinas, estas teorías sectarias, ¿ya? Deformadas, están atacando a destruir el concepto bíblico de nuevo nacimiento genuino, ¿ya? Primeros, pelagianismo, ¿ya? Pelagianismo moderno. Pelagianismo enseña que no existe el pecado original, que se puede hallar a la salvación por uno mismo, el pelagianismo, ¿ya? Y semipelagianismo enseña que existe el pecado original, pero que el ser humano no está totalmente corrompido, ¿ya? Entonces, el ser humano puede escoger su propia salvación, ¿ya? Lo bueno por sí mismo y salvarse. Entonces, también terrible como como resultado del pelagianismo, ¿ya? Arminianismo también sostiene el ser humano no está totalmente corrompido, ya que puede escoger a Dios por su libre albedrío, porque no corrompido completamente, y también perder su salvación, ya aunque obtiene la salvación, luego después puede perder la salvación, ya. Este argumento de arminianismo también están destruyendo el concepto bíblico de nuevo nacimiento genuino, ¿ya? También el sandemanianismo también hemos ya aprendido en segunda semana. Sandemanianismo enseña existe el pecado, el ser humano, ¿ya? El ser humano puede salvarse simplemente con un acuerdo intelectual sobre los hechos de la Biblia, ¿ya? Y también neosendemanianismo sostiene el ser humano puede salvarse con un acuerdo intelectual, con una oración de recibir, una carta de oración de recibir a Cristo y automáticamente será salva. Es opcional su santificación. Ya, qué terrible. Esta teoría también muy terrible, porque esta teoría ya está dentro del evangelismo. Entonces, no puede discernirlo más fácilmente que otra doctrina malvada. ¿Ya? Hay que prestar alerta contra neosandemanianismo también. ¿Ya? Siguiente, gnosticismo. Gnosticismo sostiene la salvación es la obtención de un conocimiento a través de un conocimiento secreto, ¿ya? Que hace desaparecer el pecado ontológicamente, automáticamente. La persona será salva, aunque viva en libertinaje, ¿ya? Todo viene, este argumento sectario proviene del entendimiento de gnosticismo, ¿ya? Legalismo. Legalismo sostiene que el ser humano se salva por sus buenas obras. Buena obra, es decir, cuando tiene un excelente desempeño, ¿ya? Entonces, todos los legalismos, toda doctrina distorsionadas que proviene del legalismo tiene pelagianismo. Pelagianismo que niega la depravación total del ser humano. Es terrible. Entonces, el pelagianismo produce toda la secta doctrinales, ¿ya? Entonces, no es exagerado de decir que pelagianismo es madre de la otra teoría sectarias. Después, antinomianismo. Antinomianismo sostiene que no hace falta guardar la ley, la Biblia, porque igual no será salvo sin importar las buenas obras.
Hoy aprenderemos esta teoría sectaria, pluralismo religioso, el sincretismo religioso y el universalismo. ¿Ya? El pluralismo religioso sostiene cada ser humano es capaz de hallar la salvación en su propia religión, porque no está corrompido. Esto se llama pluralismo religioso. Qué terrible, ¿ya? También destruye el concepto bíblico de nuevo nacimiento genuino, la Biblia. Y sincretismo religioso sostiene que todos los elementos de las religiones paganas pueden ser reutilizados con terminología cristiana. ¿Por qué? El ser humano no está totalmente corrompido. También sincretismo religioso, pluralismo religioso, todo viene de esta teoría sectaria, pelagianismo, ¿ya? Y último, universalismo enseña que al final todos los seres humanos se salvarán, aunque no hayan creído en el Evangelio. Qué terrible, ¿sí o no? No hace falta creer en Jesús. No hace falta ya. Ustedes recuerdan, entonces, hace 2 semanas hemos investigado, ¿sí o no? Hemos investigado de manera bíblica sobre el error de la secta coreana, ¿sí o no? La iluminación sobre un conocimiento secreto no tiene la salvación, ¿ya? Pero universalismo, sincretismo, pluralismo, ya más serio que la doctrina malvada de las sectas coreanas, más serios. Porque estos argumentos sectarios sostienen, ¿cómo? No hace falta creer en Jesús. Aunque no se crea en Jesús, ya se obtiene la salvación. ¿Ya? El pluralismo religioso, universalismo. ¿Ya? Entonces, con tal discernimiento espiritual, podemos guardar nuestra doctrina sanas, doctrinas bíblicas, ¿ya? Cuando no conocemos, cuando no discernimos las doctrinas malvadas, no podemos proteger nuestro evangelio. ¿Entiende? ¿Ya? Entonces, yo quiero que ustedes abren los ojos, ¿ya? Tengan la bendición que pueden abrir sus ojos espirituales, que puede ver las doctrinas malvadas que están destruyendo sana doctrina en nuestro evangelio, ¿ya? Entonces, la diferencia de punto de vista para analizar, ¿ya? Para analizar el catolicismo de hoy, ¿ya? Hoy tenemos muchos puntos de vista para evaluar a la Iglesia Católica Romana, aún dentro del cristianismo, Iglesia Evangélica, ¿ya? Generalmente, muchos cristianos no reflexionan mucho acerca de esto, ni tiene el interés sobre la diferencia en las doctrinas entre Iglesia Católica y Iglesia Evangélica. No tiene mucho interés. Es decir, como no tiene el discernimiento espiritual, que puede ver la doctrina malvada del catolicismo romano. Algunos, especialmente la mayoría de los líderes y los seguidores de Nueva Reforma Apostólica, de otra palabra, como nuevo nacimiento, nuevo movimiento apostólico, considera la reforma religiosa y el protestantismo como la obra de Satanás, algo malvado, ¿ya? De esta manera, la influencia de la Iglesia Católica Romana a través de esta postura se adentra en la Iglesia Evangélica sin obstáculos. ¿Ya? Vamos a ver entonces. Ya. Este video es para el culto católico, ¿ya? El culto católico en la conferencia titulada World Youth, inglés World Youth, en español es palabra para el joven, en Polonia, en año 2016, ¿ya?
aquí también cantantes Matt Maher y Audrey Assad. Ya ellos están cantando, alabando a Jesús y la Virgen María también, ¿ya? Entonces, bendita sea Gran Madre Dios, Santa María, bendito sea tu santo, Inmaculada Concepción, ¿ya? Vamos a escuchar ya. Blessed be the name of Mary. Blessed be the name of Mary. Virgin and Mother. Virgin and Mother. Blessed be Saint Joseph. Blessed be Saint Joseph. Alabando Joseph, alabando a Virgen María. Blessed be God. Blessed be God. In His angels and His saints. In His angels and His saints. Blessed be our great Lord Jesus. Alabando a Jesús, alabando a la Virgen María también, ¿ya? Alabando a los ángeles. El mismo cantante. Ellos son ese mismo cantante, ese Matt Maher y Audrey Assad. ¿Usted conoce esta canción ya? Alabanza. El mismo cantante. Ya, otra vez cantando, ya. Acá mismo cantante, ya cantando. José, a Virgen María. Blessed be her holy. Blessed be her holy. Immaculate Conception. Immaculate Conception. Inmaculada Concepción, alabando Inmaculada Concepción de la Virgen María. Wow. Her glorious Assumption. Her glorious Assumption. Blessed be the name of Mary. Blessed be the name of Mary. Virgin and Mother. Virgin and Mother. Blessed be Saint Joseph. Alabando Joseph. Her most chaste spouse. Her most chaste spouse. But I tell you what, I'm really touched by. Matt and Audrey, they sing my songs. Su nombre es But all these Michael songs that Bico. I have Ese written that you have cantante sang and made famous. pertenece en I am esta just so iglesia. blessed that you guys ¿Ya? have taken my material and made it. No, I really like these guys. I mean, Él también promueve we are de manera so glad you're fuerte here. la When unidad Keith con first began the catolicismo idea romano. of having Estos this, and we want to see. cantantes son de su iglesia, ¿ya? ¿Qué significa la Asunción? La Asunción de María, ¿ya? Inmaculada de Concepción. Asunción de María, entonces, significa cómo María nació sin pecado original. Es pelagianismo. Porque el catolicismo romano ya está enraizada de manera muy profunda en la teoría sectaria, el pelagianismo. Entonces, ellos hablan así, Asunción de María, ya. María nació sin el pecado original. Pero esta cantante, ¿ya? De la iglesia Michael Bico, estos cantantes, los cantantes están cantando a Virgen María, Inmaculada Concepción. O en lados, en la iglesia, cantando a Jesús en nombres, ¿ya? Todos los cristianos también están siguiendo, ¿ya? La guía de ellos, ¿ya? Ellos ya trabajan con Michael Bico, ¿ya? Él es un líder evangelio de Estados Unidos, mejor conocido por su liderazgo en Casa Internacional de Oración. Ya creo que ustedes también escucharon, ¿ya? En su ministerio, en la Casa Internacional de Oración. Me mandó para revisar, aquí una noche que regreso me pongo a revisar las tesis, para mañana, hasta la otra semana, a escarmentar a mis alumnos. Algunos ya apaga el volumen, por favor. ¿Aló? Hermano Gastelú, apague su micrófono. Ya, apague el micrófono, por favor. Ya.
él es uno de los líderes del movimiento apostólico nuevo o nueva reforma apostólica, ¿ya? Que se conecta con el catolicismo romano, ¿ya? Qué terrible, ¿sí o no? ¿Ya? Está cantando la Virgen María Inmaculada Concepción, en otros lados, cantando Jesús. Ya. Y también vamos a ver ese otro video, Kenneth Copeland. Ya, ¿alguien lo conoce? ¿Sí o no? Kenneth Copeland es carismático, ¿sí o no? Aquí en Perú, muchos peruanos también conocen ya su ministerio y también se relaciona con su ministerio, Kenneth Copeland, ¿ya? Pero él dice como la reforma religiosa es gran pecado y la obra Satanás. ¡Wow! Ya, vamos a ver, vamos a escucharlo. The book of James makes this statement. Where there is strife, or you could say where there's division, there is confusion and every evil work. Can you see what the devil's trying to do to the United States? Now I'm going to talk to you about racism a minute. Actually, we carry the message of reconciliation, not integration. Amen. Now let me give you a definition of, quote, racism. It is the spirit of division who is Satan, principalities, powers, rulers of the darkness of this world. Now when you're dealing with what happened 500 years ago, that split got into the hands of wicked spirits in heavenly places, because it is for 500 years. What were we called? Protesters. What is a protest? Strife. We haven't been known for the way we love one another. We've been known for our church fights. I mean, you got to know that. Well, that was the big one. And the longer to say, most of the church don't know it's over. Find out. I'll tell you what. Oh, one of my favorite days in my life. What a man. He's one of my heroes. And this is what he's all the things that got me so on fire about. Ay, qué pereza con este tipo. Alguien apague el micrófono, por favor. Ya. Mira, él dice como la reforma religiosa es gran pecado. Ya. Ahora la obra de Satanás, la reforma, obra Satanás ya se fue y debemos aliarnos con el Papa y la Iglesia Católica Romana. Ya, el carismático ya. Entonces, ¿cómo podemos entender este fenómeno? ¿Cómo? Ellos están dirigiendo el movimiento que busca unirse con el catolicismo romano. También están dirigiendo a los cristianos de la iglesia evangélica al catolicismo. ¿Ya? Más bien, ellos declaran que los 500 años de la historia de la reforma han sido la obra de Satanás. ¿Ya? Según él, nosotros ya pertenecen en la obra de Satanás.
Entonces, ¿cómo debemos entender este fenómeno? ¿Ya? Algunos cristianos cantan al Señor Cristo. En un lado, simultáneamente, también cantan a la Virgen María, Inmaculada Concepción. Y algún líder adora al Papa Francisco. Algún líder del movimiento apostólico nuevo maldice a la reforma, considerándola como la obra de Satanás. ¡Wow! Estamos viviendo en la guerra de la verdad. Guerra de la verdad. ¿Quién está anhelando? ¿Quién está siguiendo? ¿Quién está buscando la verdad? Estamos en la guerra de la cosmovisión. Pero contrariamente, ¿ya? Pero contrariamente, los reformadores verdaderos, no todos, ¿ya? Los reformadores verdaderos y Martin Lloyd-Jones dicen el error fatal del catolicismo romano, así, el catolicismo romano es mayor obra maestra del diablo. Es una desviación de la fe cristiana y la enseñanza del Nuevo Testamento, que su dogma es una falsificación. Es la ramera, ¿ya? Déjeme advertirle solemnemente que si os alegráis en estos enfoques ecuménicos al Roma, están negando la sangre de mártires. Hay personas inocentes que están siendo engañadas por ese tipo de falsedad. Y su trabajo y el mío que abran sus ojos. Entonces, a partir de ahorita vamos a investigar catolicismo romano, ¿ya? ¿Cuál está en lo correcto y la palabra de quién es correcta? ¿Ya? Ya, primero la conclusión doctrinal, ¿ya? Primero, ya voy a poner la conclusión doctrinal del catolicismo romano, ¿ya? Lo que debemos conocer claramente es que todas doctrinas sectarias están incluidas en el catolicismo romano, ¿ya? Hemos visto como pelagianismo, semipelagianismo, sandemanianismo, gnosticismo, neosandemanianismo, arminianismo, regalismo, universalismo, todas las doctrinas sectarias están incluidas en el catolicismo romano, ya como ramera, como Martin Lloyd-Jones mencionó, ya. En el punto de vista donde el catolicismo romano sostiene los seres humanos tienen la capacidad espiritual para llegar a la salvación por sí mismo. Entonces, ¿cómo? Pelagianismo. Y niega la depravación total de sus seres humanos. Manifiesta el error de pelagianismo. ¿Sí o no? ¿Ya? Y también el punto de vista donde el catolicismo romano sostiene que el ser humano no está totalmente corrupto. Es decir, donde niega la depravación total del ser humano y sostiene que el ser humano puede buscar a Dios por iniciativa propia. Es igual como arminianismo clásico, ¿ya? En el punto de vista donde el catolicismo romano sostiene que la salvación depende del desempeño de la persona, esto manifiesta el error de regalismo. ¿Por qué? El catolicismo romano sostiene la salvación por una conducta, salvación por participar la misa, convirtiéndose en Jesús eucarístico. ¿Ya? El punto de vista donde el catolicismo romano sostiene que la salvación consiste en un acuerdo intelectual sobre el hecho de la historicidad de Jesucristo y otros hechos relacionados. Esto manifiesta el error de sandemanianismo, ¿ya? Y también en el punto de vista donde el catolicismo romano sostiene el pecado original desaparece cuando la persona recibe bautismo y cada vez que participa en la misa, esto manifiesta el error de gnosticismo. Porque en el gnosticismo se encuentra el dualismo materia y espíritu. Y también
también pluralismo. ¿Ya? En el punto de vista donde el catolicismo romano sostiene que el ser humano puede hallar en su propia cultura, su propio camino de la salvación y que todos esos caminos son igualmente válidos como el cristianismo. Esto manifiesta error pluralismo. ¿Ya? Y otro punto de vista donde el catolicismo romano sostiene las religiones no cristianas tienen elementos válidos que pueden ser reinterpretados con terminología cristiana. Wow. Manifiesta el error de sincretismo también. ¿Ya? También punto de vista donde el catolicismo romano, ¿ya? Romano sostiene que todos los seres humanos finalmente se salvarán sin importar que no crean en el evangelio de Jesucristo. Manifiesta el error universalismo. Todas las doctrinas malvadas están incluidas en el catolicismo romano. Wow. Cuando investigamos el catecismo de la Iglesia Católica Romana, se presenta toda la doctrina errada. ¿Ya? Entonces, como Martín Lutero dice que el catolicismo romano es de gran ramera, ¿ya? Es correcto, gran ramera. Cuando investigamos los errores doctrinales de secta coreana, 2 o 3, pelagianismo, gnosticismo, legalismo, sandemanismo, así nomás. Pero en el catolicismo romano se encuentra el error de universalismo y peligro de caer en antinomianismo, legalismo, gnosticismo, neosandemanismo, sandemanismo, pluralismo, sincretismo, pelagianismo. Todas las doctrinas malvadas se presentan en el catolicismo romano. ¿Ya? El punto de vista donde el catolicismo romano sostiene la persona puede limpiarse de sus pecados de la semana cada domingo que van a ir a la misa, participando en la misa y se comen al Jesús eucarístico para luego repetir el ciclo una otra vez y que lleva a pensar a los católicos que finalmente no importa si pecan, porque la misa lo resolverá otra vez. Cada domingo ya la misa, a través de misa, yo puedo limpiar mi pecado entonces. Entonces, ¿dónde está la fuerza celestial que puede resistir contra el pecado, hasta sangres, como la Biblia nos dice? No hay, porque no existe la obra del Espíritu Santo, porque no existe el concepto bíblico de nuevo nacimiento en la doctrina de la Iglesia Católica Romana. ¿Ya? Todo esto manifiesta el error de antinomianismo. Puede caer, entonces, puede tener el peligro de caer en el antinomianismo. No hace falta guardar la ley, sinceramente. Porque participando en la misa, entonces, sí, comerse, a través de comerse a Jesús eucarístico, mi pecado puede limpiarse ontológicamente. Entonces, mi pecado puede desaparecer ontológicamente, ya como hemos visto en el error doctrinal de secta coreana, ¿ya? Ya, y también brevemente, entonces ya aprenderemos pronto de manera poco más profunda, la enseñanza más malvada en el catolicismo que insulta y molesta al Espíritu Santo es como transubstanciación. Jesús eucarístico, otro Jesús, el falso Jesús, no nuestro Jesús en la Biblia, ese falso Jesús, otro Jesús. Muchos cristianos malentienden que el catolicismo romano tiene misma fe, mismo Jesús. No, totalmente diferente, diferente. Porque los reformadores, todos los reformadores durante aproximadamente 10 siglos declararon que el catolicismo es gran ramera. ¿Por qué? Entonces, siguiente semana investigaremos de manera más profunda. Hoy investigamos el error de la doctrina a través de catecismo de la Iglesia Católica Romana. ¿Ya?
Porque la sustanciación o sustanciación es doctrina distorsionada que destruye nuevo nacimiento genuino. ¿Ya? ¿Por qué transustanciación niega encarnación de Jesucristo? ¿Por qué transustanciación niega la ascensión de Jesucristo? ¿Por qué transustanciación niega segunda venida de Jesucristo? ¿Por qué transustanciación destruye la convicción bíblica firme de la salvación? ¿Por qué transustanciación destruye la doctrina de sana doctrina, justificación por la fe? ¿Por qué transustanciación deifica que produce el falso Jesús, el otro Jesús? ¿Por qué transustanciación es un duro instrumento, fuerte instrumento que dirige hacia el pluralismo religioso? ¿Ya? ¿Por qué? Porque transustanciación no es de sana doctrina. Porque transustanciación proviene de la herencia de la adoración al sol de cultura babilónica. ¿Ya? Y totalmente diferente con la sana doctrina que la Biblia nos dice. ¿Ya? Vamos a verlo aprendiendo. ¿Ya? De más profundas. Entonces, ya, vamos a estudiar el trasfondo en el que nacieron los cinco solas de la Reforma Protestante. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Usted lo aprendieron o no? En el tiempo de la Reforma. Ya, es muy, muy, muy importante. Ya, deben considerarlas como nuestra vida. Ya, la palabra de Dios, doctrina, sana doctrina. Sola Scriptura, solus Christus. Sola gratia, sola fide, soli Deo gloria. Wow, wow, ¿ya? Las cuatro características distintivas en el catolicismo romano. La salvación por la fe más las buenas obras, ¿ya? Que proviene del pelagianismo. La tradición magisterial, el pluralismo religioso, el misticismo y el ecumenismo. Las cuatro características distintivas, todo están incluidas en el catolicismo romano. ¿Ya? Para discernir falsa doctrina hay que aprender los errores de estas características distintivas del catolicismo romano. Ya, vamos a aprender, pero primero el trasfondo en el que nacieron las cinco solas de la Reforma Protestante. Si somos reformadores, ¿ya? Si somos reformadores protestantes sin falta. Pastor, una consulta. Ya. ¿Aló? Sí, pastor. Ya. Consulta, mire. Cuando Ya. estuve investigando el tema de ocultismo relacionado con la Iglesia Católica, unos brujos blancos me mencionaron que lo que ellos hacían del tema de la transubstanciación era necesario para hacer, porque realmente para ellos es una magia blanca lo que hacen en la misa, es que todas las veces que hacen misa realmente están sacrificando a Cristo. Bueno, no a Cristo, sino que realmente están sacrificando a un ser humano. Y de esa manera entregan realmente eso, un pacto a los demonios. Entonces, no sé qué tan... usted que conoce mucho más sobre eso, porque lo que ellos decían es que ellos necesitan, para que se haga realmente el rito, hacer un sacrificio humano cada vez que se hacía esta reunión o esta ceremonia. Entonces, en el caso de la transubstanciación, que es una parte fundamental, porque eso también tiene que ver con el tema de la hostia y todo lo que ellos comparten, que para nosotros representa, pero para ellos es, ¿no? O sea, ellos cada vez sacrifican a Cristo y derraman su sangre, ¿no? Sí, y sí. comparado con el tema de la magia blanca, ¿habría una relación o está un poco jalado los pelos? Sí, es cierto. Entonces, por eso debemos enseñar la sana doctrina, ¿ya? ¿Qué significa el error de transubstanciación? En esa doctrina malvada en transubstanciación, ¿qué problemas se tiene? ¿Ya? ¿Por qué los reformadores le rechazaron esa doctrina?
¿ya? Entonces, aprenderemos ya de manera más profunda, entonces, ya. Solamente yo he introducido muy brevemente, entonces, ¿ya? Entonces, poco a poco ya aprenderemos de más profunda, entonces, ¿ya? Muy bien. Y eso, sola escritura, solus Christus, sola gratia, sola fide, soli Deo, gloria, ¿ya? En el tiempo de reforma, las tres solas, sola escritura, sola gratia, sola fide que Martín Lutero se defendió, se había expandido rápidamente a toda Europa occidental. Y las dos solas, soli Deo gloria, sola gratia, que Juan Calvino defendió, fueron añadidos a esas tres solas, ¿ya? De Lutero. Finalmente, complemente las cinco solas nacieron de la reforma protestante que debemos guardar, ¿ya? Proteger contra las falsas doctrinas, ¿ya? Y también contrariamente, existen cuatro características distintivas en el catolicismo romano: la salvación por la fe, más las buenas obras, la tradición magisterial y pluralismo religioso, y el misticismo y el ecumenismo. Ustedes deben aprender, ¿ya?, qué contenidos antibíblicos ya están incluidos en las características distintivas de la Iglesia Católica Romana, ¿ya? El eslogan sola gratia y sola fide proviene del intento de bloquear la doctrina de la Iglesia Católica Romana, que enseña la fe más las buenas obras producen la salvación, ¿ya? Es como regalismo. Entonces, sola fide, sola gratia y dos solas proviene de bloquear el regalismo del catolicismo romano, ¿ya? Porque esta doctrina, la fe más la buena obra, es producto del pelagianismo. Porque el pelagianismo niega la depravación total del ser humano, ya no corrompir completamente. Entonces, ¿cómo? Necesita nuestro propio esfuerzos para llegar a la salvación. Suficiente. Si solamente tenemos que nuestro esfuerzo es suficiente para llegar a la salvación. El concepto bíblico de nuevo nacimiento genuino no hace falta. Depravación total del ser humano ya no hace falta. En conocimiento bíblico profundo sobre nuestro estado de la muerte eterna no hace falta, según el catolicismo romano. Entonces, ¿cómo surgió la salvación? Por regalismo. La fe más buenas obras. Entonces, a través de guardar buenas obras, puede llegar a la salvación. Es terrible, que proviene del pelagianismo. Entonces, para rechazar este pelagianismo, los reformadores declararon como sola fide, sola gratia, ¿ya? Siguiente, sola escritura. Sola escritura, ese eslogan surgió criticando a tradición magisterial. Es decir, como los 7 sacramentos, la creencia del purgatorio y las indulgencias, ¿ya? La infalibilidad papal. Usted conoce los 7 sacramentos, ¿ya? Centro de la doctrina de la Iglesia Católica Romana: bautismo, confirmación, y, Eucaristía, penitencia, y también como unión de los, ya, unión enfermos, ya, y orden sacerdotal, ya, orden sacerdotal, matrimonio también, ya. Cristianismo estándar, no existe otro mediador intercesor entre Dios y seres humanos, en general, excepto Jesucristo, ¿ya? Solamente Jesucristo es el único mediador, único intercesor entre Dios y los seres humanos. Pero Iglesia Católica Romana, ¿cómo ellos sostienen? ¿Ya?
sistema religioso más grande en el mundo sostiene que hay varios intercesores entre Dios y los seres humanos, como Virgen María, los santos muertos, ¿no? Cristianos solamente llamamos a María como Virgen María. Los católicos romanos le llaman generalmente Santísima Inmaculada Virgen María. Ya el Papa, los santos, Virgen, todos son como mediadores, intercesores, mediadores entre Dios y el ser humano, los pecados. ¿Ya? Este concepto, los varios mediadores, de este concepto proviene como pluralismo religioso. Pluralismo religioso. Pluralismo religioso sostiene como ya otro mediador ya existe en otra religión. ¿Ya? Entonces, para rechazar este pluralismo religioso, los reformadores declaran como sola escritura, solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. Para rechazar la tradición magisteria, como declararon los reformadores como sola escritura, sola escritura. Entonces, la Iglesia Católica Romana cree que estos mediadores están realizando oración intercesoras entre seres humanos y Dios. Justamente por tal concepto antibíblico, catolicismo romano sostiene pluralismo religioso, ¿ya? Catolicismo romano finalmente llega a reconocer otros mediadores en otras religiones. Qué terrible, ¿sí o no? Esto es pluralismo religioso. Por eso solos Scriptus, solo Christus, ya surgió criticando el concepto de los varios mediadores contra pluralismo religioso que se encuentra la doctrina malvada de la Iglesia Católica Romana. ¿Ya? Últimamente, este eslogan Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria fue declarado para glorificar solamente a nuestro Dios contra el misticismo y el ecumenismo católico que había sido influenciado por otros dioses de otras religiones. ¿Ya? Y también Soli Deo Gratia surgió para rechazar esoteriología mala y tradición magisteria, error de pluralismo religioso, error misticismo. Ya Soli Deo Gloria fue declarado por reformadores así. Entonces, debemos investigar estas 4 características distintivas de la Iglesia Católica Romana. Es muy importante. Y también guardando, aprendiendo sana doctrina, que podamos bloquear la doctrina malvada del catolicismo romano. ¿Ya? Entonces, el trasfondo, deseo que ustedes ya guarden, aprenden de manera profunda el trasfondo en el que nacieron las 5 solas de la Reforma protestante. ¿Ya? Investigaremos primero entonces la soteriología del catolicismo romano. Soteriología distorsionada del catolicismo romano. Ese es número 1. Aprenderemos número 2, número 3, número 4. ¿Ya? En la sana doctrina, en la base de 5 solas. ¿Ya? La soteriología del catolicismo romano. El catolicismo romano sostiene que se obtiene la salvación a través de la fe junto a las buenas obras. Y también sostiene que el ser humano puede obtener la salvación a través de su propio libre albedrío. Y puede rechazar la salvación con su libre albedrío. En otra palabra, la Iglesia Católica Romana niega la verdad de la salvación por la fe solas. No entienden el concepto bíblico del nuevo nacimiento genuino que hemos visto en primera semana, en primer tema, la salvación bíblica. Ellos no conocen, qué pobrecitos son, ¿no? Los católicos son muy pobres, ¿sí o no? Espiritualmente. Entonces, cuanto más conocemos la verdad, más tendremos la misericordia de Dios que Dios nos da. Para los católicos. ¿Ya? ¿Quién puede orar por los católicos para que
ellos puedan regresar a Jesús. ¿Quién? Los que entienden el evangelio de manera profunda. Sola gratia, el eslogan sola gratia proviene de intento de bloquear la doctrina Iglesia Católica Romana que enseña la fe más las buenas obras producen la salvación, porque esa doctrina de la fe más la buena obra es producto del pelagianismo. Es pelagianismo que está basado en la actitud positiva. Actitud positiva ante la capacidad espiritual del ser humano. Ya había entrado en la Iglesia Católica Romana de manera muy sutil. Gracias más las buenas obras es una enseñanza que sostiene que sobre la obra que el ser humano ejecutó se añade la gracia de Dios. Y así se llega a la salvación. Es decir, esto es justamente semipelagianismo. Es decir, como por la fe sola de ninguna manera se puede ser justificados. Las buenas obras deben ser añadidas para lograr esa justificación. Por eso Martín Lutero enfatizaba la frase por la fe sola, sola fe, sola fide en sus predicaciones. Por lo tanto, los reformadores se habían esforzado para restaurar la verdad genuina del evangelio, es decir, soteriología bíblica, que Agustín enseñó para rechazar la secta pelagiana. Pero no se logró completamente la voluntad de los reformadores. ¿Por qué? Por el contrario, ellos fueron condenados como herejes por la Iglesia Católica Romana. Finalmente, la Iglesia protestante se formaron inevitablemente. Entonces, esta Iglesia protestante es la Iglesia que restauró la verdad del Evangelio. Contrariamente, la Iglesia Católica Romana es llamada una gran comunidad sectaria en la que está enraizada de doctrina sectaria del pelagianismo. ¿Ya? A través de este pelagianismo del catolicismo romano, varias sectas, muchas sectas provinieron, ¿ya? Siguiendo el pelagianismo del catolicismo romano. ¿Ya? Testigos de Jehová, adventistas, mormones, ¿ya? Iglesia de Dios, Ansango, todo provienen del pelagianismo. Entonces, ¿dónde surge el pelagianismo? Sin falta surge la doctrina malvada. No existe el nuevo nacimiento verdadero. ¿Ya? Lamentablemente, este pelagianismo, semipelagianismo, todavía están vivos, ya no están muriendo. Están vivos dentro de la iglesia evangélica. Como hemos investigado el folleto de evangelización de las 4 leyes espirituales. ¿Ustedes recuerdan, ya? Allí también se encuentran semipelagianismo, porque allí se enseña que solo basta, solo es suficiente con tomar una decisión a través de una carta, leyendo por Cristo, realizando la oración para recibir Cristo, que hace que automáticamente una persona sea considerada cristiano. Recibió Cristo. Si algunos sigan leyendo una carta de oración, ya, sinceramente, entonces recibirá Cristo. La teología reformada declara la depravación total del ser humano como correcta bíblicamente, lo que significa que el ser humano no tiene ninguna capacidad para buscar a Dios porque se encuentra en un estado de muerte eterna. Lo que significa que el ser humano no tiene ninguna capacidad para buscar a Dios porque se encuentra en un estado de muerte eterna. Entonces, el error fatal de malinterpretar el contexto del texto bíblico sin entender el nuevo nacimiento, porque el catolicismo romano sostiene la fe sin las obras es una fe muerta. ¿Ya? Explicando Santiago capítulo 3, la mitad de la fe, ¿ya? Citando Santiago 3, ¿ya? Pero este argumento es incorrecto, antibíblico.
porque no considera de ninguna manera la necesidad de nuevo nacimiento. De Jesús mismo enseña en Juan 3. Porque los nacidos nuevos verdaderos sin falta produce las buenas obras. Santiago 3 nos dice, no está explicando sobre este resultado bíblico, pero la Iglesia Católica Romana lo explica de manera contraria, ¿sí o no? La fe sin las obras es una fe muerta, por eso necesita las obras para llegar a la salvación. Entonces necesita participar en la misa, comiéndose Jesús eucarístico. Ellos están sosteniendo así, de manera contraria. Es muy antibíblico. ¿Quién puso esa línea entonces? Ya, Bore, por favor, yo no lo hice. Ya. Bore, por favor. ¿Cómo puede borrarlos? ¿Cómo puede? Porque yo no lo probé, entonces ya. No sé, ya, lo que puede borrar esta línea, entonces ya Bore, por favor, ya. Pastor, para borrar esa línea, se tiene, dice ver opciones. Opciones, Sí. ¿dónde está? Arriba está en la parte superior, arribita y... Mira, acá opción. Eso no. Opción a dónde. Opción. Dice borrador. ¿Dónde? Pastor, ahí donde Ya. dice usted, es donde está ese verdecito que está reflejado, al ladito dice opciones. Al ladito. Sí. Mira, Pero, ajá. ya, ver ya, opciones. acá. Sí, Aquí, haga clic ahí. ¿Acá? Sí. Ya. Ya, mira aquí. Ahí sale borrar qué todo. gracia. Ya Sí. aprendí ya esta opción. Ya. Ya. Qué gracia entonces ya. Ya. No lo toca, ya, los seminaristas no lo tocas. Ya, muy bien. Ya, vamos a ver entonces, ya, vamos a investigar la falsa doctrina a través del Catecismo de la Iglesia Católica, ya, Romana. El Catecismo de la Iglesia Católica Romana fue publicado a través de la Comisión de Cardenales Obispos desde 1986, ya, producto del esfuerzo intensivo durante 7 años en esta comisión. Entonces, este catecismo ha sido la norma más importante de fe católica como el catecismo la Iglesia Católica Romana, ya para toda la comunidad de católicos en todo el mundo, el Papa, de los cardenales, los arzobispos, obispos, de los sacerdotes, del clero, monjes, laicos, ya. Según el Vaticano, se sostiene que la publicación de este catecismo es la misión mayor, más importante, y la obra central del segundo Concilio Vaticano. Entonces, todos los actos del catolicismo romano provienen de este catecismo, ¿ya? Entonces, debemos analizar, refutar, investigar los errores doctrinales malvados de la Iglesia Católica Romana a través de este catecismo, ¿ya? Porque toda la doctrina distorsionada está incluida en este catecismo. Es decir, como pelagianismo, sandemandenismo, legalismo, gnosticismo, pluralismo, ecumenismo católico, todo está incluido en este catecismo, ¿ya? Artículo 405. Ya, ¿quién puede leer entonces? ¿Ya? Aquí, este delegado. Leoncio, hermano, ¿puede leer o no? Ya, pastor. Artículo 405 dice así: aunque propio de cada uno, el pecado original no tiene en ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal. Es la provisión de la santidad y de la justicia originales, pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida. Está herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al imperio de la muerte e inclinada al pecado. Esta inclinación al mal es llamada concupiscencia. El bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve el hombre a Dios, pero las consecuencias para la naturaleza
debilitada e inclinada al mal, persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. Wow, La negación increíble. de la depravación total del Sí. ser humano. Sí, eso como artículo, en artículo 405 hay la negación de depravación total del ser humano. ¿Ya? Esta enseñanza del catecismo católico romano es demasiado explícita. ¿Por qué? Iglesia Católica Romana niega la depravación total. ¿Ya? Demasiado explícita. ¿Ya? Claramente se niega la doctrina de la depravación total del ser humano, que es la base para entender la necesidad de la encarnación de Jesucristo. Por eso hay tantos teólogos católicos que incluso niegan la historicidad de la encarnación de Cristo. ¿Ya? La razón. Porque si ese ser humano no está tan mal, entonces, ¿para qué sería necesario que Dios mismo venga a salvarnos? También se puede ver que en esta sesión de catecismo se enseña que el pecado original puede desaparecer, como enseñan los de la secta coreana, ¿ya? Ignorando así. También negando la verdadera esencia del pecado, la condición tan seria en la que se encuentra cada ser humano necesitado de la gracia de Dios, de la regeneración. En esas doctrinas heréticas no hay cabida para la enseñanza del nuevo nacimiento. No hay. ¿Cómo puede buscar, cómo puede encontrar el concepto bíblico de nuevo nacimiento? De ninguna manera. Esta enseñanza del catecismo católico que niega la depravación total es idéntica a la doctrina arminiana que enseña que el ser humano no está totalmente corrompido. Por eso también el arminianismo se le conoce como semi-pelagianismo, casi igualito. Ya que arminianismo reconoce el pecado original, pero niega la depravación total, es semi-pelagianismo. Arminianismo también proviene del pelagianismo, ¿entiendes? Por eso la doctrina sana, doctrina de depravación total, wow, tan maravillosos, tan maravillosos. Hay que guardar la profundidad, la importancia de la sana doctrina de depravación total del ser humano, que fue declarado por reformadores. Es muy importante, muy importante. Hoy en día hay muchos desafíos que intentan destruir la doctrina de depravación total del ser humano. ¿Ya? Entonces, eso es claramente el pelagianismo, que niega depravación total del ser humano. Asimismo, donde se encuentra el pelagianismo, siempre se hallará un falso nuevo nacimiento. ¿Ya? Falso nuevo nacimiento. Una falsa soteriología. No es exagerado decir que el pelagianismo es primero de todas las teorías sectarias que producen la falsa soteriología distorsionadas, como hemos visto en gráficos. ¿Ya? Ese entendimiento es muy importante, muy, muy importante. Sandemanianismo, como la salvación por un acuerdo intelectual, el legalismo, como la salvación por una doctrina conducta, gnosticismo como la salvación por un conocimiento secreto a través de voluntad del ser humano, también pluralismo religioso que niega depravación total y afirma que el ser humano puede llegar a la salvación a cualquier religión. El universalismo es otro resultado del pelagianismo que significa el final, todos se salvarán sin Jesús, sin nuevo nacimiento verdadero, porque son fundamentalmente buenos, como enseña el pelagianismo. Todo, no es exagerado decir que toda la doctrina malvada proviene del pelagianismo. ¿Ya? Pelagianismo de manera muy explícita se presenta en el catecismo de la Iglesia Católica Romana. Y es un autor católico. La gracia es necesaria para la salvación. Sin embargo, el ser humano puede aceptarla o rechazarla. Wow. De Juan Trigitio, un autor católico. En su libro Catolicismo hace, el ser humano puede aceptarla o rechazarla. Todo puede hacer. Ya puede llegar a la salvación a través de sus esfuerzos, a través de su libre albedrío, no corrompido totalmente.
Entonces, la Iglesia Católica Romana y arminianismo enseña en la salvación del ser humano se necesita algo que el ser humano debe satisfacer. ¿Ya? Iglesia Católica Romana, arminianismo enseña así entonces. Existe, ya hablando realmente, existe la diferencia con la postura teológica sobre arminianismo. ¿Ya? Aquí en Perú, bastante arminianistas, ¿sí? Ustedes lo conocen, ¿ya? La mayor del carismático, ellos, casi todos ellos arminianistas, ¿sí o no? El arminianismo han seguido la doctrina sectaria del pelagianismo clásico, ¿ya? Aunque el arminianismo ya fue desarrollado añadiendo algo de este pelagianismo, pero proviene del pelagianismo. Entonces, esa es la teoría sectaria. Por eso estamos forzados a condenar este arminianismo como la teoría sectaria. Usted, recuerda, entonces, yo entregué entonces un archivo, un libro de Charles Spurgeon, ¿ya? Ese también explícitamente se presenta sana doctrina contra arminianismo, ¿ya? Lean, repitiendo de manera profunda, por favor. Con el libro Sandemanianismo, una crítica sobre Sandemanianismo, sin falta deben leer excelente libros que pueden dar discernimiento espiritual, ojos espiritual, que puede bloquear la doctrina malvada, ¿ya? En la postura de este autor católico, se muestra, el catolicismo enseña, el ser humano puede alcanzar la salvación por una decisión personal, como lo que enseña también el muy popular entre muchos evangélicos, Charles Finney. En sus prédicas, en su evangelización, se encuentran la teoría sectaria de pelagianismo también, ¿ya? Ya, artículo 1260. Delegado Leoncio, por favor. Bien, dice así: Cristo murió por todos y la vocación última del hombre es realmente una sola, es decir, la vocación divina. En consecuencia, debemos mantener que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, de un modo conocido solo por Dios, se asocien a este misterio pascual. Todo hombre que, ignorando el Evangelio de Cristo y su Iglesia, busca la verdad y hace la voluntad de Dios según él la conoce, puede ser salvado. Se puede suponer que semejantes personas habrían deseado explícitamente el bautismo si hubiesen conocido su necesidad. Sostiene que existe la posibilidad que un no creyente sea salvado sin conocer el Evangelio. Wow. Mira, acá entonces, según él la conoce, que es muy importante, es totalmente diferente con el concepto bíblico de nuevo nacimiento verdadero en la Biblia. Este artículo 1260 sostiene que existe la posibilidad que un no creyente sea salvado sin conocer el Evangelio. Wow. ¿Dónde está acá entonces el concepto bíblico exacto de nuevo nacimiento genuino, auténtico, como hemos aprendido en primera semana? No hay, no existe. El problema es que ignora la depravación total que sostiene que todo ser humano está inclinado a rechazar a Dios y que todo lo que hace está marcado por el pecado, aunque externamente parezca ser una buena obra, ¿ya? Toda buena obra es finalmente producida por la gracia común de Dios, que puede usar incluso a los hombres más hostiles a Él para cumplir con sus propios propósitos. Esto se ve cuando usa, que como Nabucodonosor, cuando usa que Ciro de Persia, ¿sí o no? Dios también puede usar en burro si él quiere a un brujo como Balaam. Pero esto no significa que los impíos que usan serán salvos, porque Dios juzga las motivaciones más profundas y estas siempre estarán totalmente depravadas.
En el catolicismo romano se cree, si el ser humano no está totalmente corrompido, pelagianismo, que Dios está obligado a salvar a quien hace buenas obras, pero es mentira, porque las buenas obras no son un mérito, es lo mínimo que todo el ser humano debe hacer. Y finalmente todo ser humano será juzgado por su rebelión, aborrecimiento a Dios. Porque quien aborrece a Dios, revelado en sus hechos de la creación, también aborrecerá a su Hijo. Quien revela al Padre perfectamente. Ya, otro. Leoncio, por favor. El discípulo de Cristo no debe solo guardar la fe y vivir de ella, sino también profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. Todos vivan preparados para confesar a Cristo ante los hombres y a seguirle por el camino de la cruz en medio de las persecuciones que nunca faltan a la iglesia. El servicio y el testimonio de la fe son requeridos para la salvación. Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Llegar a tener las posturas pluralistas y universalistas. Mira, el servicio, ¿qué requisitos para llegar a salvación? El servicio, el testimonio, el servicio, ¿cómo? ¿Ya? Entonces, al haber muchos evangélicos que comparten estas convicciones erradas del catolicismo, no es de sorprender que se unan con los católicos romanos, y muchos de ellos llegan a tener posturas pluralistas, universalistas, ¿ya? Que proviene de esa salvación distorsionada, ¿ya? Entonces, de esta manera, el catolicismo romano sostiene, es absolutamente necesario para obtener la salvación, las buenas obras. Entonces, le pregunto a Iglesia Católica Romana, ¿cuántas buenas obras son necesarias? ¿Cuántas? ¿Cantidad de un año? ¿Cantidad de 2 años? ¿Cantidad de un mes? ¿Cuántas buenas obras son necesarias para llegar a la salvación? No se puede contestarlo. ¿Ya? Montones. ¿Cuántos montones? ¿Un montón? ¿2 montones? ¿Oh? ¿Toneladas? ¿Kilos? 10 gramos? Como 185 kilos. ¿Cuántas se necesitan buenas obras? Si pregunto es los católicos, ellos evitan responder claramente. ¿Ya? En Corea también cuando yo en contra de los católicos, entonces ya era un teólogo, entonces ya no contesta nada. No contesta nada. ¿Cuántas buenas obras se necesitan para llegar a la salvación? Entonces, no puede. Él solamente sostiene la mayoría, excepto algunos santos, primero visitan al purgatorio para purgar sus propios pecados y luego entran al reino de Dios. Finalmente, los católicos nunca podrán ser seguros de entrar al reino de Dios, ni tampoco será relevante ninguna buena obra. ¿Por qué? ¿Acaso las personas más malvadas nunca han hecho algo bueno en sus vidas? ¿Ya? Eso no. Y pobres. Los católicos son pobres espiritualmente. Muy pobres. Porque no tienen, ellos de ninguna manera pueden tener la convicción firme en la salvación que el nuevo nacimiento genuino brinda. No se puede. Porque la salvación distorsionadas en el catolicismo romano. Pero ellos lo piensan. ¿Por qué entonces Dios me dio un sello? Un sello. Cuando yo era bebé, entonces yo recibí bautismo. Sacramento es bautismo. Yo no puedo cambiarlo. Ellos todos contestan haciendo. Pobres, pobres. Sin la verdad, sin sana doctrina, sin la guía del Espíritu Santo, ellos van a ir al infierno. Sin la verdad. Ya, otra vez, delegado, por favor. Fuera de la iglesia no hay salvación. Postura radical católica sectaria. Artículo 837. Están plenamente incorporados a la sociedad
que es la iglesia, aquellos que, teniendo el Espíritu de Cristo, aceptan íntegramente su constitución y todos los medios de salvación establecidos en ella, y están unidos dentro de su estructura visible a Cristo, que la rige por medio del sumo pontífice y de los obispos, mediante los lazos de la profesión de la fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. No se salva, en cambio, el que no permanece en el amor, aunque esté incorporado a la iglesia, pero está en el seno de la iglesia con el cuerpo, pero no con el corazón. Llegar a esta doctrina comparada con las anteriores, tal contradicción. Wow, tal contradicción. Esa doctrina comparada con las anteriores es una total contradicción. ¿Por qué? En las otras, ¿cómo enseñan? Se enseña universalismo. Aunque no sea Jesús, se obtiene la salvación. Pero acá, ¿cómo? ¿Cómo? Fuera de la iglesia no hay la salvación. ¿Ya? Totalmente es total contradicción. ¿Ya? Es decir, ¿cómo? En otras religiones puede haber la salvación, pero en esa doctrina se enseña que solo en la Iglesia Católica Romana está la salvación. De esta manera conviven dos enseñanzas, ¿ya? Ambos válidos. La fe en dos caras, ¿sí o no? Conviven dos enseñanzas totalmente opuestas, ¿ya? Esto muestra que el catolicismo romano como un camaleón. Usted lo conoce, camaleón, ¿ya? Según la persona, según religión, cambia su rostro, ¿sí? Porque cambian de apariencia según les conviene, cambian de discurso según les beneficie. La naturaleza Satanás es que es un mentiroso y toda persona que se contradice está mintiendo, ¿sí o no? Mintiendo. Feo, ¿sí o no? Ya, otra vez, por favor. Denunció. Ya. Artículo 846. ¿Cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la Iglesia? Formulada de modo positivo significa que toda salvación viene de Cristo, cabeza por la Iglesia que es su cuerpo. El Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que esta Iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo, en la Iglesia. Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la Iglesia, en la que entran los hombres por el bautismo como por una puerta. Por eso, no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación. Sin embargo, no hubiesen querido entrar a perseverar en ella. Muestra la naturaleza sectaria del catolicismo romano. En ese artículo también se ve una terrible contradicción ya con el artículo que sostiene que es posible salvarse sin ser creyente y solo por buenas obras. También muestra la naturaleza sectaria del catolicismo romano, ya que sostiene solo en la iglesia está en la salvación. ¿Ya? En el punto de vista donde el catolicismo romano sostiene que los seres humanos tienen la capacidad espiritual para llegar a la salvación por sí mismos y niega la depravación total del ser humano, manifiesta el error de pelagianismo, ¿ya? Pelagianismo, como hemos visto en catecismo de la Iglesia Católica Romana, bastante pelagianismo, arminianismo, ¿ya? El sandemanianismo, todo están incluidos en el catecismo. Ya, hay que verlo entonces, hay que ver. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia nos dice ramera? El catolicismo es de gran ramera, ¿ya? ¿Por qué? Toda la doctrina malvada están incluidas en la Iglesia Católica Romana, ¿ya? Entonces, arrepentimiento para el perdón de pecados no existe. Arrepentimiento auténtico no hay.
se empieza como la participación en el bautismo para obtener perdón pecado. A la participación, el regalismo, participación. Cuando participen la misa, sacramento bautismo, sacramento eucaristía, entonces obtiene perdón de los personales, el pecado originales, ¿ya? Desaparición ontológica del pecado, ya como la secta coreana sostuvo, mismo, igualito, desaparición ontológica total del pecado. Pero como ustedes aprendieron en segunda semana, tercera semana, entonces, el perdón, concepto bíblico del perdón no es algo ontológico, ya, sino algo relacional, ya, ruptura relacional con Dios. La fe auténtica, la fe salvífica, la fe salvadora, la fe bíblica, de ninguna manera existe. Se reemplaza con la continua participación de la misa y comerse el Jesús eucarístico. Aprenderemos pronto, junto a la continua adoración y oración a la Reina del Cielo. Entonces, conversión auténtico no existe. Nuevo nacimiento verdadero, jamás, de ninguna manera. Solo como la continua participación de la misa y el comerse a nuestro Señor Jesús. Debe comer a nuestro Señor Jesús físicamente, es la blasfemia. Y en este falso nuevo nacimiento de ninguna manera existe el arrepentimiento auténtico, ni tampoco existe ningún enfrentamiento contra el propio pecado, ni el propio ego, que proviene del entendimiento bíblico de la depravación total del ser humano. ¿Ya? Entonces, hay una relación muy cercana, muy importante entre el nuevo nacimiento verdadero y la sana doctrina de depravación total del ser humano. Entonces, hay que enseñar depravación total del ser humano. Cuando entregamos el evangelio, hay que enseñar las sanas doctrinas, la depravación total del ser humano. ¿Para qué? Dios pueda obrar a ellos. Nosotros no podemos. En el tiempo de Dios va a obrar entonces a ellos que escuchan la sana doctrina, el verdadero evangelio. No como un follete, no como una evangelización, como un follete. Ahora 29, ¿ya? Ahora 29, entonces, las 8:44, ¿ya? 8:44, iniciamos ya segunda parte, ¿ya? Entonces, vamos a tener ese referidos. Ya. ¿Alguien, en primera parte, entonces, ¿ya quién me preguntó? Hermano, ¿quién? ¿Delegado o no? ¿Quién? ¿Cómo dice pastor? ¿Quién? ¿Tú? ¿Quién ha leído? Gastelú preguntó, pastor. ¿Quién? El hermano Gastelú. Hermano Gastelú. Josué, creo. Josué Gastelú. Ya. Ya, muy bien. Entonces, pantalla sale ese CDP 402. ¿Quién es? CDP pastor, soy yo Alexis. ¿Ah? Soy Alexis Altamirano, me voy a cambiar el nombre. Soy el pastor Alexis. Alexis. Sí, pastor. Ya, si tú cambias entonces tu título, entonces hay que avisarme, ¿sí o no? Porque mi secretaria también, entonces ya chequeando. Sí, disculpe, pastor. Sí. Ya, Alexis, hermano, ya, gracias, entonces, ya. Muy bien, entonces ya 8:45, regresamos, ¿ya?